Al primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. Estemos todos, mis amados hermanos, en las Escrituras. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Vamos a leerlo y vamos a orar para comenzar, hermanos. Yo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Que tiene como subtítulos desde la porción del versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3, llamamiento a una vida santa. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos en esta mañana para comenzar, mis amados hermanos. Amado Señor, oh Santo, como eres llamado en tu palabra, estamos delante de ti, para que tú nos guíes a través de la Escritura, para que tú hables a través del texto, Señor, y seas tú hablando, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Trae, Padre Santo, convicción de pecado a nuestras vidas, permítenos ver y apreciar tu santidad a través de la Escritura, y que podamos, oh amado Señor, ser fieles y realmente santos como lo enseña tu palabra delante tuyo. Dale a mis hermanos la concentración en su mente, quítales el sueño, quítales el cansancio, Señor, o la pereza si la tienen, y que estén concentrados en tu palabra. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, buenos días para todos. En esta mañana continuamos con nuestra serie Los atributos de Dios. Y vamos a iniciar el día de hoy un atributo nuevo, que es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Hemos visto y terminamos hace 8 días de ver la inmutabilidad de Dios. Y hoy vamos a ver la santidad de Dios. Vamos a leer nuevamente el texto y vamos a comenzar, hermanos. Versículos 15 y 16 de la primera epístola del apóstol Pedro. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, amados hermanos, en esta mañana vamos a comenzar con el atributo de la santidad de Dios. Vamos a dedicarle 2 fines de semana a este atributo, incluido este, porque es importante y vamos a ver que es un atributo del que pues muy poco se habla hoy en día en las iglesias. Y no solo esto, hermanos, nosotros debemos conocer la santidad de Dios porque es uno de los atributos más preciosos que tiene nuestro Señor. Este sermón en esta mañana lo he estructurado en 4 puntos, mis hermanos. El primero es, ¿qué es la santidad de Dios? El segundo es manifestaciones de la santidad de Dios. Vamos a ir a la Escritura para verlas. El tercero son las conclusiones y el cuarto las aplicaciones. Este sermón tiene como título sencillamente la santidad de Dios, primera parte. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver y entrar al primer punto, ¿qué es la santidad de Dios? Veamos en el versículo 16 que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto, mis amados hermanos, es una cita directa del Antiguo Testamento y yo le invito a que me acompañe para ver qué texto está citando el apóstol Pedro. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Y es el capítulo en el que el Señor habla al pueblo de Israel sobre leyes de santidad y de justicia. Y veamos lo que dice el versículo 2, mis hermanos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, es que la Escritura y el propio Señor habla de sí mismo como santo. Él dice, yo soy santo. Y nos hace un llamamiento a la santidad con base en su propia santidad. Es decir, Él nos dice que seamos santos porque Él es santo. 1. Y 2,
Él mismo se revela a través de la Escritura como santo. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos los atributos o las perfecciones del Señor, no son atributos que nuestra mente se están inventando, sino es lo que efectivamente las Sagradas Escrituras revelan de nuestro poderoso Dios. Y vemos que el apóstol Pedro cita el libro de Levítico en este pasaje diciendo: sean santos porque yo soy santo. Y aún es más, en el versículo 15, y leámoslo, él lo ha dicho, y el 16 cita como confirmación del argumento que inició en el versículo 3. Miren lo que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como vemos, y por eso lo hemos dividido en 2 domingos, hay dos partes de este mandamiento, porque es un llamamiento a la santidad. Y la primera parte es apreciar la santidad de Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Entonces debemos estudiar en qué consiste la santidad de Dios, para poder luego entender en qué consiste ese llamamiento, esa ordenanza a ser santos. En el versículo 15 y 16 se utiliza en 4 ocasiones la palabra santo o santos. Y este término viene del griego. En el griego significa, o es la palabra hagios. Hagios. Este versículo, mis amados hermanos, que cita el apóstol Pedro en Levítico 19:2, donde habla que también debemos ser santos, es la palabra en hebreo kadosh. Estos son los 2 términos que tanto en el hebreo como en el griego denominan o se utiliza para la palabra santidad. Pero ¿qué significa? ¿O qué otros términos nos permiten tener un poco más de luz? Santo es aquel que es sin culpa, aquel que es puro y aquel que es sagrado. Esas son las otras definiciones que trae los términos hagios y el término kadosh. Aquel sin culpa, sin mancha también aparece, aquel que es puro y aquel que es santo. Estos, mis amados hermanos, son sinónimos que pues, nos permiten empezar a ver en qué consiste la santidad. Pero la santidad de Dios, mis amados hermanos, quiere decir, y lo podríamos definir, es que Dios no tiene relación alguna con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. No tiene ningún defecto que le haga estar manchado, sucio, sino por el contrario, como dice la definición, es puro, es sagrado, es excelso, es inmaculado, hermanos. La santidad de Dios es un atributo, hermanos, que es impermea a todos los otros atributos. Es decir, si por ejemplo cuando estudiamos la omnipotencia o la soberanía de Dios, veíamos que estos atributos demuestran el poder de Dios sobre su creación, sobre todo lo que Él ha hecho, es decir, esa fuerza, ese poder que nadie puede igualar. La santidad nos muestra la belleza de Dios, nos muestra la belleza del Señor. ¿Por qué? Porque es todo santo, porque es todo puro, porque no hay nada malo, que en todo lo que podamos estudiar de Él vamos a hallar ninguna maldad. Es la belleza, es ese brillo que nosotros podríamos ver. Es más, algunos autores reformados le llaman atributo de atributos o el brillo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, como les digo, mientras en la omnipotencia, en la soberanía vemos la fuerza, vemos ese poder tan grande que Él tiene, en la santidad vemos una belleza incomparable. Alguien que nunca ha cometido el mal, alguien que no tiene relación ninguna con el mal, es más, abomina el mal, como vamos a ver ahora, y que de Él solo procede bondad, justicia, amor y todo lo que es bueno, mis hermanos. Por eso Dios, nuestro Señor, está libre de toda contaminación. Y acá, hermanos, recordemos que hace ya varios meses, cuando veíamos la diferencia entre atributos comunicables e incomunicables, la santidad es un atributo que es comunicable dentro de esa categoría. De hecho, lo vemos acá: sean santos porque yo soy santo. Pero debemos entender una cosa, y eso lo vamos a ver a profundidad en 8 días. La santidad que tiene Dios
aunque Él mismo nos llama a ser santos, nosotros nunca podremos llegar a ser santos en la misma magnitud, ni en la misma perfección en que Él es santo, porque Él es Dios. Por supuesto, nuestra santidad, y lo veremos en 8 días, se basa en la santidad que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros mismos nos reconocemos como malos, como pecadores. De hecho, todos los días pecamos, y que necesitamos ir en arrepentimiento constante al Señor, pero aún así somos llamados santos. Pero en el Señor es diferente. Él no peca, Él no necesita arrepentirse, es más, nunca lo hace. Él no necesita limpiarse, porque siempre está limpio. Él no necesita purificarse, como en el libro de Levítico, cuando ustedes vamos a ver las leyes y las estudiamos más a fondo, cuando se pecaba o cuando se cometía alguna maldad, habían ritos de purificación, porque el hombre se manchaba con el pecado y necesitaba purificarse. Dios nunca pasará por esto, porque Él es sumamente puro, sumamente santo, sumamente limpio. Vamos a ir a otro pasaje, hermanos, que nos muestra este brillo, esta hermosura de nuestro Señor. Primera carta del apóstol Juan, allí más adelante de la que estamos viendo hoy. Capítulo 1, versículo 5. Y veamos cómo es llamado Dios. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ninguna sombra en nuestro Dios. No hay ninguna duda que pueda plantearse delante de nuestro Dios. Él es luminoso. Él alumbra nuestro entendimiento a través de la Escritura. De hecho, el apóstol Santiago lo llama Padre de las luminarias. Y esta santidad, mis amados hermanos, como decimos, es un atributo que hace brillar todas las demás perfecciones del Señor. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera santo, Él dejaría de ser Dios. Si Dios no fuera santo, no sería digno de culto, no sería digno de seguirle, porque entonces sería como nosotros, que se está equivocando, que no es completamente santo, sino que tiene maldad como la tenemos nosotros. Incluso quienes hemos sido regenerados por el Señor, como decíamos, reconocemos que aún vivimos en una lucha contra nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. No estamos totalmente libres de pecados. Recordemos las palabras del Señor Jesús: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo puede hacer, porque cuando hacemos un examen consciente de nosotros mismos, empezamos a ver que no estamos libres de pecado. Pero cuando hacemos ese examen a través de las Escrituras de Dios, Él está libre de todo pecado. Solo Él se puede levantar en medio de la congregación de los justos y decir: yo soy perfecto, yo soy santo. Yo soy el santo de la iglesia, yo soy el santo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, esta santidad la podríamos definir de manera positiva como el atributo que revela toda su bondad, su pureza, su santidad, valga la redundancia, y de manera negativa como que Él no tiene relación con el pecado, como que Él no tiene mancha, no tiene ninguna sombra de duda, no hay tiniebla en Él, como veíamos en la primera carta de Juan. En esto consiste la santidad de Dios, mis hermanos, y como vemos, es una santidad que realmente en esta etapa en la que nos encontramos de santificación es muy difícil que nosotros alcancemos, por no decir imposible, porque nosotros nos encontramos dentro del orden de la salvación, recordemos, hermanos, en la etapa de la santificación. Precisamente necesitamos ser santificados por nuestro buen Dios, porque no somos santos. Necesitamos ir creciendo y que el Señor nos santifique poco a poco, porque reconocemos que partimos primero desde la depravación total, desde la muerte, y cuando hemos venido al Señor, que hemos sido lavados de nuestros pecados, necesitamos ir creciendo en santificación, porque no somos perfectos. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios en las Sagradas Escrituras? Ya hemos visto qué es la santidad.
Ahora vamos a ver cómo se manifiesta, cómo hay tres manifestaciones de muchas que hay en la Escritura, de cómo se manifiesta esa santidad de Dios, cómo la podemos apreciar en la Escritura. Y vamos a ver tres manifestaciones de la santidad de Dios que las Escrituras nos revelan, en las que nosotros podemos apreciar de manera tangible y precisa la santidad de Dios. La primera de estas manifestaciones, mis amados hermanos, es la santidad en sus obras. Dios es santo en sus obras. Y le invito a que me acompañen, mis amados hermanos, al primer libro de la Escritura, el libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 31. Y dice la palabra del Señor: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esta bondad, mis amados hermanos, solo puede proceder de aquel que es santo. Acá, en esta parte, si nosotros leemos todo el capítulo, Él ya ha terminado de crear todo en el día sexto. Ha dividido el mar de la tierra, ha creado los animales, ha creado las plantas, ha creado las bestias y ha creado al ser humano. Y cuando el Señor vio que todo era bueno, su santidad, todo lo que procede de Él es bondad, es bueno, no hay alguna maldad que proceda de Él. Y si nosotros, hermanos, vamos un poco más allá y reflexionamos, vemos que las categorías de bondad y maldad proceden de su santidad. Lo bueno es aquello que es agradable delante de Dios, aquello que el Señor desea, aquello que Él ha decretado que es bueno, y lo malo es aquello que el Señor ha dicho que le desagrada, que no tiene comunión con Él. Cuando nosotros, el ser humano, usualmente, hermanos, suele señalar que hay cosas buenas y cosas malas, independientemente si es cristiano, si no es cristiano, viva donde viva, pertenezca a la cultura que pertenezca. Hay actos que son netamente malos y netamente buenos. Por ejemplo, no importa si estamos en una tribu indígena en el Amazonas, si yo tomo un pan y se lo doy a alguien que necesita, o le doy un vaso de agua, eso lo verán como un acto bueno, ¿cierto? Como un acto que es agradable, que tiene alguna dosis de bondad. Pero si yo, por ejemplo, tomo de las cosas de otra persona y me las llevo sin su autorización y sin ninguna retribución, lo verán como algo malo. Si yo, por ejemplo, tomo un cuchillo y se lo clavo a alguna persona, sin importar si esta es cristiana o no lo es, ¿cómo lo verán los demás? ¿Como algo bueno o como algo malo? Malo. Pero ¿por qué existe eso dentro del ser humano? Obviamente nosotros entendemos por el libro de Romanos que el Señor dio una noción de ley en toda la humanidad, sea o no sea creyente. Pero como vemos, lo que nosotros como humanos consideramos bueno o malo proviene de la santidad de Dios, proviene de lo que Dios ha dicho, esto es bueno, y lo que ha dicho, esto es malo. Más adelante, y es el siguiente punto, vemos cómo esto se condensa, se materializa en la ley de Dios. Es el segundo punto. Dios manifiesta su santidad a través de su ley. Y le invito a que me acompañe al libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos 7:12. Y miremos lo que dice el apóstol Pablo de la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire que el apóstol Pablo hace esa equiparación, mis amados hermanos. Él ve que el mandamiento es bueno porque el mandamiento primeramente es santo. Y es santo porque aquel que lo ha dado es santo. Y Él ha definido esto es bueno y esto es malo. Entonces, como Dios, su santidad es que no tiene maldad, que no tiene relación con el pecado,
cuando Él da la ley al hombre, cuando Él da los mandamientos al hombre, son basados en su propia santidad y en su propia voluntad. Es decir, miren, yo soy Dios y esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces la ley que nos ha dado Dios es el reflejo de su carácter y también el reflejo de su santidad. Por eso, mis amados hermanos, es que el pecado es la contraposición, es todo lo opuesto a su santidad. ¿Por qué? Porque lo que precisamente Él ha buscado con la ley es que conozcamos aquello que es bueno y aquello que no es bueno. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, porque la ley no se limita a los 10 mandamientos, hermanos, esto lo debemos tener muy claro. De hecho, en todo el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos. Pero por tomar el ejemplo más conocido, que es los 10 mandamientos, en Éxodo 20, ustedes ven que hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. ¿Cuáles son los positivos? Por ejemplo, que debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Pero a renglón seguido viene un mandamiento negativo: no harás imágenes de tu Dios. No lo harás. O sea, hay cosas que se deben hacer positivas y cosas que no se deben hacer negativas. Por ejemplo, debemos honrar un día a la semana para el Señor. Es algo que hay que hacer, es algo positivo. No es que sea malo ni bueno, sino es positivo. Negativo: no codiciarás, no hurtarás, no matarás. Entonces, ¿qué relación tiene la santidad con la ley de Dios? Aquello que el Señor nos dice que no hagamos es porque se contrapone a su santidad, y Él lo pone como una norma para que nosotros conozcamos su voluntad y sepamos que eso va en contra de su propia santidad, va en contra de su propia voluntad, de su bondad. Y aquello que Él nos dice que hagamos, como por ejemplo amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo, está de acuerdo, satisface o es agradable a su santidad. Entonces, hermanos, lo que nosotros conocemos como bondad y maldad proviene de la santidad de Dios. Y esa es una de las manifestaciones que nosotros debemos conocer. La tercera manifestación, hermanos, es su odio al pecado. Su odio al pecado. En la Escritura, y le invito a que me acompañen, Él muestra cómo le desagrada completamente el pecado. Vamos a ir a Proverbios 3:32. Y miren lo que dice en esta comparación. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos, el Señor le desagrada el pecado. De hecho, hay otro pasaje que dice que Él está constantemente airado contra el pecador. Y es porque el pecado es algo que realmente mancha, algo que realmente trae vergüenza y trae sombra delante de la santidad, no de Dios, sino de aquellos que lo practican. Y Él obviamente no desea que nosotros, sus hijos, practiquemos tales cosas. Ahora, mis amados hermanos, la relación que tiene Él con el pecado es que Él abomina el pecado, le desagrada el pecado. Por eso nos insta a vivir, y volvamos a nuestro texto, ahí empezamos a comprender, yo creo que un poquito más, el por qué hace ese llamamiento a ser santos. No es solamente ser santos porque Él es santo, sino entendiendo todo esto que hemos visto hoy, hermanos, porque la santidad es su brillo. Y cuando nosotros decimos, porque recordemos que esta carta del apóstol Pedro está dirigida a la iglesia, en el contexto, mis hermanos, Él lo que nos dice es que si nosotros decimos ser cristianos debemos ser santos, porque nosotros debemos brillar en igual manera o en manera parecida a lo que Él brilla. Y cuando pecamos, ese brillo se apaga. Esa santidad
no ilumina. Cuando nosotros nos encontramos en pecado, realmente ese brillo no está. No hay esa belleza que Él tiene. Y no hablo, por supuesto, de una belleza física, sino una belleza espiritual. Y esa santidad, hermanos, es porque el pecado está en el andén opuesto al que deben estar los creyentes. Porque el Señor nos hace ese llamamiento porque Él es santo y Él abomina, odia el pecado, como vemos. Es más, Él no pasó por alto nuestros pecados, es decir, sus pecados y los nuestros. Solo por el hecho de ser cristianos, Él no los... pues como es mi hijo, los voy a meter debajo de la alfombra y ya está. No, Él no pasa por alto el pecado. Es más, como Él odia el pecado, como Él abomina el pecado, como el pecado le desagrada en sobremanera, Él tenía que hacer pagar por esos pecados. Alguien debía pagar esos pecados. ¿Por qué? Porque un Dios santo no puede permitir que se peque impunemente. No puede permitir que la gente peque y que no pase nada. Porque entonces eso no sería santidad. Eso mancharía su santidad, eso sería hipocresía. Es decir, no, pues mis hijos sí pueden pecar, pero el resto no lo pueden hacer. No. Si quieren ser llamados mis hijos, tienen que pagar. Pero como nosotros no podíamos pagar esa deuda tan grande que teníamos, Él nos envió a alguien que la pagara. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire que esto es así. El pecado nos había enemistado de tal manera, o el pecado quien lo practica es enemigo de Dios, y estábamos enemistados de tal manera que no había forma de que nosotros satisfaciésemos la santidad del Señor. Veamos el versículo 10 en ese mismo pasaje. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros, a causa del pecado, pero no a causa solamente del pecado, la causa principal es la santidad. Es la santidad de nuestro Dios. Nosotros pecamos y estamos aquí, y la santidad de Dios está aquí, y la única manera que hubiera reconciliación, que nosotros pasáramos del estado de perdición, de oscuridad, de maldad, de pecado, a un estado de reconciliación, de vida, de luz, era por la obra del Señor Jesucristo, y es por la obra del Señor Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, son las manifestaciones de la santidad de Dios en las Escrituras. 3 de las manifestaciones de la santidad. Porque en 8 días vamos a ver en qué consiste ese llamamiento a ser santos. En qué consiste, por qué somos llamados una nación santa. ¿Por qué podemos ser santos? ¿Será que seremos santos igual a Dios? ¿O en qué consiste nuestra santidad? Porque ya lo hemos dicho, no seremos santos en la misma manera o en la misma proporción y calidad que Dios es santo. Pero tampoco eso nos debe incitar a pecar. No, pues como yo no soy santo y no puedo ser santo como Dios, pues entonces yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Para nada es lo que dice la Escritura. Mis amados hermanos, y para ir pasando a las conclusiones, la santidad de Dios es un atributo en el que nosotros debemos meditar profundamente. ¿Por qué? Porque la santidad de manera natural no se halla en el hombre caído. De hecho, el hombre caído está muerto, está completamente muerto en su pecado, es un depravado, es un completamente cegado por la oscuridad. Y la santidad tal vez es el atributo más llamativo que puede tener un cristiano. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve conocer la Escritura, conocer la confesión, sabernos los signos de memoria, leernos 10.000 libros, hacer un montón de cosas,
pero no tener santidad. Porque la santidad, mis amados hermanos, realmente es un reflejo de Cristo mismo en nosotros. Él es la luz, y cuando nosotros somos santos, estamos reflejando esa misma luz. Yo tenía una ilustración para ustedes en esta mañana y se las voy a compartir. Ustedes saben que los satélites no tienen luz propia. ¿Qué son los satélites? Para los que no saben, como nuestra luna, ¿no? Nosotros vemos que alumbra en la noche, pero ella no genera esa luz, sino simplemente la refleja, es la luz del sol que refleja. Y esos podemos ser nosotros. El que vive en santidad es como la luna llena, es como esa luna que refleja realmente ese brillo que nos da nuestro Dios de santidad. Pero aquel que no está en santidad es como cuando la luna en una noche usted sale y no la ve, no refleja nada. Por eso es el atributo más vistoso. ¿En qué sentido? ¿De qué nos vale decir que somos cristianos si no vivimos en santidad? La santidad es lo más apreciable que pueden ver los demás en nosotros. Ellos de que nos valen decir, hermano, usted no haga esto, no haga aquello, viva así, viva allá, si no lo practica. Claro, por supuesto, como decimos, no somos perfectos. Pero un cristiano que por lo menos no procura la santidad, no está en nada, hermano. No está en nada. Si nosotros no buscamos ser santos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente somos cristianos? Si no procuramos ser santos, realmente entonces, ¿como quién buscamos ser? Debemos ser como ese satélite, que lo que busca es brillar con el reflejo del astro mayor. La luz que nosotros tenemos no es una luz propia, hermanos. No es que nosotros nos hayamos vuelto pues los durísimos del Evangelio. No, como veíamos hace 15 días, viendo el libre albedrío, el apóstol Pablo mismo afirmaba, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, él se veía como un miserable por causa del pecado. Pero aún así en otro pasaje dice, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Es decir, él se reconoce no perfecto, pero que su mayor anhelo era ser como su Señor. Y miren, mis amados hermanos, ya para pasar a las conclusiones, que Dios no nos llama a ser todopoderosos. Sean todopoderosos como soy yo. Sean soberanos como soy yo. Sean omnipresentes como soy yo. Pero si llama, sean santos como yo soy santo. Porque Él sabe que esos otros atributos, primero, no los cumpliremos, obviamente. Y segundo, solo los tiene Él. Pero de la santidad, que es un atributo comunicable, realmente la santidad refleja el carácter de aquel que nos ha cambiado, de aquel que nos ha transformado. Si usted no es santo, procure la santidad en Cristo. No en sus propias obras, porque eso no vale nada, sino en Cristo. Mis hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Vamos a ir a las conclusiones. La primera conclusión es que la santidad nos revela el esplendor y la belleza de Dios. Es completamente santo, no hay nada malo en ello. Es como aquel enamorado, ¿no? Cuando está recién enamorado, ve a su pareja y no le ve nada malo, ¿cierto? Dice, me gané la lotería, es perfecta, es perfecto. O sea, ya después cuando lo va conociendo, pues empieza a desenamorarse, a desencantarse. Uy, miren todo lo que tiene. Pero con Dios no hay desencantamiento, nunca lo habrá. Mientras más los conocemos, más nos enamoramos, más decimos, oiga, pero increíble que exista un ser tan santo, tan puro, que aunque buscáramos por toda la eternidad no hallaríamos nada, ni una sola mancha. Mientras que nosotros como humanos, como decimos, esa etapa, por ejemplo, pues nos dura muy poco, ¿cierto? Mi hermana Luz allá se ríe atrás, pero es así, ¿no? Cuando estamos recién enamorados lo vemos perfecto. Unos años después
es el contrario, ya no le ven nada bueno. Pero hermanos, la santidad de Dios nos revela el esplendor y la belleza de nuestro Dios. La santidad de Dios nos revela, mis amados hermanos, nuestra propia inmundicia. Nuestra propia inmundicia. Porque cuando estamos delante de alguien tan santo y nos volvemos a mirar a nosotros, decimos, estoy inmundo, estoy sucio. Necesito ser santificado como aquel que me ha llamado. Porque aquel que buscamos imitar es tan brillante, tan limpio, que al ver nuestra inmundicia decimos, estamos terribles. Y eso, hermanos, nos debe llevar a glorificar a Dios. ¿Cómo se fijó en inmundos como nosotros? Recordemos, y eso lo veíamos también, que cuando el Señor en una parábola hace una alusión a la salvación, dice que hizo una gran fiesta y nadie fue, y llamó a quienes, a los tullidos, a los ciegos, a los mendigos. Esos somos nosotros. Ustedes no eran los que tenían la propiedad ni los que se iban a casar. Nosotros éramos eso, los tullidos, los ciegos, los mendigos, ¿cierto? Porque estaban en la calle. Dice que le fue por las calles, dijo incluso vayan por las calles. Esos éramos nosotros, sentados a la mesa del Santo Rey. Hermanos, como tercera conclusión, la santidad de Dios se manifiesta, como lo vimos, en sus obras, en su ley y en su odio al pecado. En esto se manifiesta. Y les quiero invitar a al último texto bíblico antes de pasar a las aplicaciones. Y les invito a que vayamos al libro del Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 8. Y veamos la adoración a Dios en el cielo, la adoración celestial. Apocalipsis 4, 8. Y veamos cómo Él es adorado o por qué es adorado. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La santidad tal vez es el atributo del que más se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted se da cuenta vamos por ejemplo, y les invito a que lo hagan, a los 2 últimos capítulos del profeta Isaías, versículos 65 y 66, que son muy parecidos pues al Apocalipsis. También es llamado así, Santo, Santo, Santo. Él es el Santo. Es realmente el atributo más hermoso al cual podemos nosotros fijarnos. Los otros nos parecen más vistosos, ¿sí? El poder de Dios. Pero la santidad de Dios, hermanos, es por lo que más adoran en el reino de los cielos. Ven al Santo, al libre de toda mancha, al que era, al que es y al que ha de venir, que por supuesto habla nuestro Señor Jesucristo. Y delante del trono, un día que estemos nosotros, estoy seguro, mis hermanos, que también diremos, Santo, Santo, Santo. Estamos delante del trono del Santo, del trono de la gracia. Un día cuando estemos en el cielo, podremos apreciar con la verdadera magnitud y profundidad la santidad de nuestro Dios. Hoy hemos visto tal vez una pincelada, pero allí en la eternidad veremos plenamente su santidad. Aplicaciones, mis hermanos. El primero es que debemos adorar a Dios por su santidad. Es imposible no adorar a un Dios tan santo. Es imposible no caer rendido a la belleza de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada malo en Él. Porque todo lo que Él ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Porque todo lo que Él hace
es la pura manifestación de su bondad. Porque no nos dejó en la ignorancia, porque Él ya sabía lo que era bueno y no, pero le dio al hombre la revelación a través de su palabra, de que es bueno y que es malo, de que agrada su santidad y que no agrada su santidad. Y por eso, sabiendo y entendiendo que le agrada, debemos hacer eso que le agrada, y lo primero es adorarle, hermanos. Adorar a Dios por su santidad y meditar en su belleza. ¿Cuántas pocas veces meditamos en las perfecciones de Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas en lugar de meditar en las perfecciones del Señor? Lo segundo, hermanos, por supuesto, es humillarnos. Cuando estamos delante del Rey de Reyes, del gran monarca, como decimos, es imposible no mirarnos y decir: vaya, yo no debería estar aquí. Soy el tullido, soy el mendigo de la calle. Mis ropas son completamente inmundas. Estoy manchado por el pecado. Es más, antes fui llamado enemigo de Dios. Y Él se sentó y Él me sentó a su mesa. Hermanos, al ver la santidad también debemos ver nuestro propio pecado. Como contraste debemos ver nuestro pecado y por supuesto correr en arrepentimiento ante el Santo. Porque recordemos que el Señor, y eso lo vamos a ver en 8 días, Él no nos deja con esas vestiduras de mendigo con las que nos encontró, sino nos da ropas nuevas, ¿no? Ropas blancas, emblanquecidas. Y lo tercero, hermanos, el llamamiento que será durante este atributo mientras lo estudiamos: seamos santos porque Dios es santo. Ese es el llamamiento. Lo dice el propio texto bíblico: sed santos porque yo soy santo. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. Pongámonos en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos estudiado las Escrituras y hemos visto la santidad de Dios. Por supuesto hay mucho más que decir, pero hoy hemos visto la introducción a este atributo. Oremos a nuestro buen y nunca mejor dicho santo Dios en esta mañana. Oh amado Señor, estamos delante de ti, reconociendo primera medida tu santidad, Señor. Qué grande, qué hermoso, qué maravilloso eres. ¿Cómo pudiste fijarte en nosotros, Señor, si éramos tan inmundos? Solo por tu santidad y tu bondad, Señor. Porque no tenías ninguna obligación de hacerlo. Porque no tenías ninguna presión para hacerlo, sino fue por puro afecto de tu voluntad. Oh Señor, mira este pueblo tan sucio. Mira a estas ovejas tan sucias. Mira a estos siervos, Padre Santo, sucios por su pecado. Yo mismo, Padre Santo, pero sé que mis hermanos. Porque sabemos que todos los días y todas las semanas pecamos. Aún más en aquellos pecados del carácter que son tan difíciles de ver, Señor. Muchas veces guardamos cosas en el corazón contra nuestros hermanos, rencillas, odios, murmuración, malos pensamientos, malas miradas, codicia, Señor, ambición, avaricia. Pecados que no son visibles, como tal vez otros, que no son tan escandalosos, pero al fin y al cabo son pecados. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, nos muestra que Cristo nos pidió que fuésemos santos, porque tú eres santo, Señor. Y porque esa santidad tuya, Señor, es que no tiene ninguna sombra, ninguna suciedad en ti. Y por contraste nosotros sí que la tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Santifícanos, oh Señor, que realmente agrademos tu santidad. Tú eres el Santo de Israel, Señor. Tú eres el 3 veces llamado Santo en la Escritura, Señor. Que tu santidad realmente se refleje en nosotros y nos permita vivir una vida santa, Señor. Ser una nación santa, ser un pueblo santo, Señor. Porque ¿de qué nos vale decir que somos creyentes si no somos santos? Si no somos santos, no somos nada. Yo mismo, Padre Santo, muchas veces, Padre, te he pedido por esto y te ruego porque mis hermanos y yo seamos santos. Realmente una iglesia santa
es la que te agrada. Unos hijos santos son los que te agradan, Señor. Nuestras palabras, nuestras obras, que no se hacen con santidad, no te agradan en nada. Solo la santidad te puede agradar, Señor. La santidad que procede de ti, de tu santo trono. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Nos vemos en unos minutos para continuar.